Hola, segundo año, buen día, ¿cómo están? Este video es para hablar un ratito de otro tema, que es el que le continúa a la revolución neolítica, que es precisamente la conformación de las primeras ciudades de los primeros estados. La conformación de estas primeras sociedades humanas se da a partir, obviamente, de la producción de los alimentos, de sus propios alimentos, por parte de estas comunidades, después de haber logrado la domesticación de plantas y animales. Recordemos que la producción de alimentos por parte de estas sociedades va a generar un excedente, es decir, un sobrante de recursos. Ese excedente va a tener dos destinos básicamente, que van a ser, por un lado, el guardar para cuando no haya, porque sabemos que las épocas de cosecha no son continuas durante el año, hay épocas en donde no se cosecha alimentos, entonces hay que guardar precisamente alimentos para el invierno y para estas épocas donde las plantas no nos dan frutos, alimentos, y los animales no se reproducen tan fácilmente. Entonces, por un lado se guarda para cuando no haya. Y por otro lado, si sigue sobrando excedente, ese excedente se va a intercambiar. Va a ser objeto de trueque. Es decir, cambiamos lo que tenemos mucho, lo que nos abunda, por lo que no tenemos. Entonces, estas sociedades precisamente van a manejar básicamente el excedente de alimentos de esa forma. Estas comunidades van a tener como característica la aparición de los primeros jefes, de las primeras jefaturas. ¿De qué se van a encargar los jefes y sus funcionarios, es decir, la gente que los rodea, que los ayuda, que los asesora? Precisamente a distribuir el excedente, a guardarlo por un lado para cuando no haya alimentos y a intercambiarlo por el otro lado, ¿sí? Entonces van a surgir ahí las primeras jefaturas. Al surgir las primeras jefaturas, al hacer distribución estos jefes del excedente, obviamente va a establecerse también la diferencia de poder de acuerdo a lo que tienen y de acuerdo a la función que tienen. Esto es, si yo soy jefe y yo me encargo de distribuir el excedente, yo tengo en mi poder el excedente y por ende yo tengo el poder sobre el resto de la comunidad. ¿Qué tengo que hacer básicamente como jefe? Tengo que distribuir ese excedente, intercambiar ese excedente y guardar ese excedente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿De dónde obtienen los jefes el excedente? De la producción del pueblo, obviamente, de los campesinos, de los esclavos, del pueblo que produce el alimento, es el que lo da en forma de tributo, en forma de impuesto a los jefes, para que estos jefes lo distribuyan. Es decir, que todo lo que produce una comunidad no queda en la comunidad, sino que se lo destina a los jefes para que estos jefes lo distribuyan. A eso se le va a llamar tributo. Este tributo tiene dos formas de ser pagado, en cierta manera, a las jefaturas. Cuando tenemos productos, cuando tenemos excedentes, se lo damos a los jefes para que los jefes lo destinen. En el caso que haya sido un año de malas cosechas, que no hayamos tenido mucha producción de animales y no poseamos nada material para tributar, esta comunidad tiene que tributar con su trabajo. ¿En qué consiste? Sabemos que estas primeras sociedades, estas primeras comunidades, estas primeras aldeas se van a constituir a partir de la existencia de los templos y de los palacios. En los templos van a residir los dioses
Y precisamente los templos van a ser los lugares donde se va a guardar el excedente que los jefes van a distribuir. Y los palacios obviamente van a ser los lugares donde van a vivir las autoridades. Entonces, cuando la comunidad no tiene nada material para tributar, lo que tiene que hacer es tributar con trabajo. Esto es trabajar en los templos y en los palacios para los jefes. Esa es la manera de tributar. Estas sociedades, al no existir el dinero, solo se sostienen precisamente con los tributos, es decir, con la producción, ya sea material o de trabajo, de las poblaciones. ¿Cómo se obliga a estas poblaciones a trabajar para jefaturas? A partir del establecimiento de la autoridad y del temor a los dioses. Hay que tener en cuenta que estos reyes, estos monarcas, estos faraones son considerados dioses. Por ende, si yo, integrante de la comunidad, campesino, esclavo, no trabajo, no aporto mi trabajo o mis productos y pago mis tributos, seré castigado por los dioses, es decir, ni más ni menos por las autoridades. Es entonces que a partir del temor a los dioses se obliga en cierta manera a estas comunidades a trabajar y a tributar, ya sea con sus trabajos o con sus productos. Hasta ahí estamos. Esto va a generar, obviamente, una distinción social muy marcada que no existía, como podemos recordar, en la época del Paleolítico, en la época del hombre cazador-recolector, en donde no existía diferencia social, no existía estatus, no existía esta diferencia entre los que dirigían la horda en busca de la recolección y la cacería y el resto. Ahora sí va a haber una distinción social muy fuerte, que van a ser los jefes que van a poseer el excedente que distribuyen, y la población campesina, la población esclava, lo que se llaman también subordinados, que van a ser los que tengan que trabajar para tributar para estos jefes, para ofrecer todo su trabajo y todo el producto de sus trabajos a estos jefes, que son considerados ni más ni menos que dioses. ¿Qué pasaba si no tributabas? Si no tributabas ni con productos ni con trabajos, te convertías sencillamente en esclavo. El hecho de no pagar los tributos a los jefes, a las clases dirigentes, implicaba que te convirtieras automáticamente en esclavo. En un próximo video voy a explicar, a partir de estos conceptos, cómo se van a conformar los 3 elementos más importantes de estos primeros estados, de estas primeras ciudades, de estas primeras comunidades, que va a tener relación estrictamente con todo lo que he explicado hoy. Quiero que vean este video detenidamente. Si tienen alguna duda, me lo consultan y lo vamos a trabajar en una próxima entrega con una especie de categorización de lo que acabé de explicar hoy, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que estén bien y sigamos adelante. Un beso, chicos, nos vemos.